El comando polilínea, como vemos, no tiene un nombre que se refiera específicamente a una forma geométrica como los comandos que hemos visto hasta ahora, es decir, como el comando línea, círculo, arco. Y eso es porque en realidad no constituye una forma geométrica específicamente, sino que lo que nos va a permitir es generar una sucesión de líneas y arcos que pueden tener la forma que nosotros necesitemos que tenga. El comando polilínea lo podemos seleccionar desde el icono correspondiente en el panel dibujo en la cinta de herramientas. Lo podemos seleccionar ingresando la palabra polilínea completa por teclado y seleccionándola del listado que se va a ir presentando, o la podemos seleccionar ingresando por teclado las letras P y E. Cualquiera sea la forma en que nosotros ingresemos al comando, el programa va a empezar solicitando la misma información que la que hemos utilizado para el comando línea, es decir, nos va a pedir que ingresemos el punto inicial del primer segmento recto de la polilínea que estamos por generar. Podemos ingresar ese dato implícitamente, es decir, picando en un punto cualquiera de la pantalla. Podemos definir ese punto ingresando las coordenadas a través del teclado, o podemos hacerlo ingresando algún punto característico de un objeto que ya existe, es decir, utilizando los puntos de referencia. Por ejemplo, le vamos a decir que queremos indicarle el primer punto en esta ubicación. A continuación nos va a pedir el punto final para ese primer segmento recto. Para ingresarle ese punto vamos a indicarle en qué sentido y dirección queremos que esté ubicado ese punto y por teclado le vamos a ingresar el valor. Voy a seguir la secuencia para generar un rectángulo y finalmente pico el botón de la derecha, me aparece el menú contextual, elijo la opción cerrar y consigo un rectángulo que en apariencia es exactamente igual al rectángulo que hemos generado con el comando línea. Pero cuando lo seleccionemos vamos a observar la siguiente diferencia. Cuando yo selecciono el rectángulo que he generado con el comando polilínea, vamos a ver que los 4 segmentos rectos que forman esta polilínea constituyen un solo objeto. Mientras que en el caso de la línea, cada uno de los segmentos rectos que constituyen este rectángulo son objetos independientes. Esta diferencia es importante tenerla en cuenta y me va a permitir que decida con qué herramienta me conviene generar cada objeto en función de las condiciones específicas. Otra característica que tiene el comando polilínea es que no solamente puedo ir dibujando segmentos rectos, sino que en cualquier momento puedo combinarla con arcos. Por ejemplo, yo he dibujado este segmento recto, pico en el botón de la derecha y le digo que quiero continuar dibujando un arco. Entonces voy a dibujar un arco, por ejemplo, que tenga una longitud de 3. Ahora quiero volver a dibujar líneas. Puedo seguir el mismo proceso que recién, es decir, picar en el botón de la derecha y elegir la opción línea en este caso. O puedo elegir la opción del listado de opciones que se me presenta en la línea de comando, la selecciono y entonces vuelvo a dibujar líneas, dibujo una línea y ahora quiero terminar con un arco, entonces voy a seleccionar la opción arco, pico en el botón de la derecha y le digo que me lo cierre. Y de esta manera he generado un objeto combinando líneas y arcos y que, como está hecho con el comando polilínea, constituye un solo objeto. Otra característica que tiene el comando polilínea, que nosotros no vamos a utilizarlo, pero lo mencionamos, es la posibilidad de generar líneas con grosor. Podemos utilizar la opción grosor para definir el grosor total que queremos darle a esa polilínea, o podemos elegir la opción mitad grosor, que es prácticamente lo mismo, solo que el valor que le damos es el de la mitad del grosor. Por lo tanto, la línea va a tener como grosor el doble del valor que le demos en mitad de grosor. Nosotros no vamos a utilizar esta opción, pero la menciono para que tengan conocimiento de que existe y que es posible utilizar. Si nosotros seleccionamos cualquiera de estos objetos y abrimos el cuadro de propiedades, vamos a ver que el programa nos está indicando justamente que el objeto que tengo seleccionado es una polilínea. Y menciono esto porque hay algunas otras herramientas de dibujo que incluye AutoCAD que en realidad son casos especiales de polilínea. Por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo, puedo definir un primer punto, defino el segundo punto y he realizado un rectángulo. Y si lo selecciono y veo en el cuadro de propiedades, vemos que también es una polilínea. Es decir, que la herramienta rectángulo es un caso especial que me permite dibujar un rectángulo directamente en lugar de tener que dibujar individualmente los 4 segmentos rectos que los constituyen. Lo mismo ocurre con el comando polígono,
que me permite generar un polígono con la cantidad de lados que yo desee. Lo primero que me pide es que le indique el número de lados. Por ejemplo, yo le digo quiero que tenga 8 lados y después le puedo indicar el centro y el radio de un círculo en el cual el polígono va a estar inscripto, o puedo definir la longitud de los lados. Para eso elijo la opción lado, le digo que quiero que el lado tenga, por ejemplo, 2 metros y me genera un polígono de 8 lados donde cada uno de los lados tiene la distancia indicada, que es de 2 metros. Si yo selecciono este polígono y me voy al cuadro de propiedades, veo de nuevo que en realidad se trata de una polilínea. Es decir, que tanto el comando rectángulo como el comando polígono son casos especiales de polilínea que me permiten, en lugar de tener que dibujar individualmente el conjunto de líneas rectas que definen el rectángulo y el polígono, hacerlo en una sola operación. Si yo he dibujado con líneas queriendo dibujar con polilíneas o viceversa, puedo solucionarlo. Por ejemplo, en este caso yo he dibujado este rectángulo con polilínea y en realidad necesito que sean líneas individuales. Para convertirlo, lo que hago es seleccionarlo y elegir esta herramienta que se llama descomponer. Una vez que está descompuesto, voy a ver que esto que antes era 4 segmentos rectos de una polilínea, ahora son líneas y si me fijo en el cuadro de propiedades veo que efectivamente son 4 líneas. El proceso inverso sería, si yo quiero convertir estas 4 líneas en una polilínea, selecciono las líneas que quiero que se conviertan en polilínea, me voy al panel modificar y tengo que elegir una opción que se llama juntar, que no aparece en el listado inicial, pero si yo pico en esta flechita veo que sí aparece. La selecciono y cuando yo ahora seleccione este rectángulo, vamos a ver que nuevamente es una polilínea. Si yo necesito hacer cierto tipo de modificaciones de una polilínea, que ha sido previamente dibujado, lo puedo hacer utilizando los grips. Si selecciono una polilínea, voy a ver que se prenden estos puntos azules, que son los grips, que me permiten hacer cierto tipo de modificaciones. Por ejemplo, si yo me paro en uno de los vértices, vamos a ver por lo pronto que me acota y me indica la longitud de los lados en los que interviene el vértice que estoy seleccionando y me permite estirar el vértice, que significa moverlo y darle una nueva ubicación. Me permite añadir un vértice en el punto medio del tramo al que corresponde a ese punto final, o me permite eliminar el vértice que tengo seleccionado. Si en lugar de pararme en el grid de un punto final lo selecciono, voy a poder modificar directamente la longitud de la línea. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que tiene 3 metros, le digo quiero que tenga 4 metros, o voy a poder estirarlo y modificarle su posición actual. Si me paro en los puntos medios, también voy a poder estirarlo, modificando la posición actual de este punto. Voy a poder convertir este punto en un vértice, o voy a poder convertir este lado en un arco. Si originalmente lo había dibujado como una recta y necesito que sea un arco, lo puedo hacer con posterioridad al momento de haberlo dibujado.